Imagínate que eres profesor y que a la hora de preparar las pruebas de evaluación de cara al curso que viene, los exámenes de toda la vida, en vez de hacer examen, les haces a tus alumnos un trabajo en el cual tendrán que analizar los episodios del ataque a diferentes estatuas de las últimas semanas en Estados Unidos. ¿Cómo enfocarías esas clases? ¿Qué herramientas les darías para que supiesen explicar estos acontecimientos? Yo voy a proponer aquí una visión desde la historia, partiendo de la base que todo lo que supone modificar el nombre o la morfología de espacios comunes conlleva conflicto. Por eso la historia es la ciencia que estudia los conflictos en el pasado, lo que no quita que con esa misma metodología se puedan analizar episodios también de conflicto en el presente. En este caso, conflictos entre dos identidades y o colectivos que defienden unos ese cambio en la morfología o nombre de ese espacio público y los que no. Y otro, no voy a decir conflicto, otra circunstancia muy interesante es la demanda de suscripciones de los youtubers hacia su audiencia. Así que, si no te has suscrito ya, suscríbete y ayúdame a llegar a los 1000 seguidores. ¡Ea! Derribar la estatua de Colón en Boston tiene varias lecturas. En primer lugar, es parte del movimiento Black Lives Matter, que podríamos considerar la etapa más actual del larguísimo conflicto racial en Estados Unidos. Y dentro de la ciudad de Boston, esa estatua de Colón tendría un significado especial por el lugar en el que está, si es un barrio más rico, más humilde, más poderoso. No es lo mismo donde esté una estatua, por eso la geografía es tan importante para estudiar el pasado, para hacer historia. En este caso, geografía urbana para un conflicto urbano, y eso es que la geografía y la historia son como la física y la química. Vamos, Dios, qué mal lo pasé con química, de verdad. El Black Lives Matter como conflicto no se reduce solamente a la destrucción de esas estatuas, que puede que incluso lo haya hecho gente que no tiene nada que ver con esta motivación. No sería la primera vez. Por eso, más allá de esa imagen tan llamativa, tenemos que ir a lo que hay detrás. Y por eso podemos referirnos a este enfoque como efecto Esquilache. Porque el motín de Esquilache no solo fue gente cabreada con que le cambiasen las ropas con las que salir a la calle. No, podríamos considerar aquello como la gota que colmó el vaso o el estallido de la revuelta. Fue un episodio movido por las redes caciquiles, vecinales y de intereses en el Madrid de 1766, motivados por la subida de impuestos, por el rechazo hacia los extranjeros que venían a gobernar con Carlos III desde Nápoles, también de rechazo hacia las reformas urbanas del rey en Madrid, con su correspondiente carga fiscal, a lo que sumamos el clima condicionado por la carestía, las enfermedades, etc. Y este modelo lo podemos extrapolar al San Petersburgo de 1917, al París de 1789, al Boston de 1773 o al Budapest de 1956, es decir, revoluciones que se expanden por todo el país y también incluso fuera de las propias fronteras, pero que surgen altamente condicionados por las tensiones y conflictos que se vivían en la ciudad de origen. Momentos todos estos en que sí se derribaron estatuas relacionadas con los que gobernaban el país entonces. Por eso es muy interesante ver eso, porque tenemos en la retina grabado que la destrucción de estatuas tiene que ver con un cambio de régimen o como una revolución o intento de revolución como estas ocasiones. Y también habría que mencionar, por supuesto, el papel de los medios de comunicación y las redes sociales a la hora de hacer eco y de darle la importancia o no importancia a estos hechos como clave del desarrollo del conflicto. Por otro lado, estos episodios son muy buenas oportunidades por el interés mediático que levantan para acercarnos a la historia y el contexto de la persona que representa esa estatua, sea Cristóbal Colón en Estados Unidos, sea Leopoldo II en Bélgica, Montanelli en Italia o Edward Colston en Bristol, Reino Unido. La cosa es vender este conocimiento aprovechando esta coyuntura. En el caso de España, con el tema de la memoria histórica, el cambio del nombre de calles creo que fue una buena oportunidad y lo sigue siendo para conocer la vida de la persona a que antes daba nombre a ese lugar y la persona por la que es cambiada. Seguramente que mucha gente, la que no se ve interpelada directamente por estas cuestiones, sea la que mejor reciba este tipo de información para conocer el contexto de la vida, insisto, de aquellas personas. Y ojo, no para juzgarles, el historiador no es un juez ni un fiscal. El historiador analiza el pasado, lo que ha ocurrido, y el tiempo presente también se puede analizar desde la metodología de la historia, por supuesto. Y por supuesto, estos hechos de revuelta actuales son historiables, igual de historiables que los acontecimientos en los que vivió la persona cuya estatua está siendo atacada.
las costumbres, discursos, ideas, sensibilidades e identidades cambian. Lo que para un colectivo lleva a movilizarse porque tiene mucha importancia, esté o no ese hecho alejado en el tiempo, para otro colectivo, por sus circunstancias, por su ambiente, no lo tiene. Un italiano puede ver una estatua de Cristóbal Colón como la de un compatriota suyo que descubrió un nuevo continente. De hecho, para que conozcáis el origen de estas estatuas, porque una cosa es la visión de los seguidores del Black Lives Matter hacia estas estatuas y otra la motivación por las que fueron creadas. En este caso fueron italianos, migrantes de Europa, que en Estados Unidos levantan esas estatuas en honor a ese compatriota suyo. Esta puede ser la visión de un italiano, un español verá a Colón como parte de su pasado, independientemente de donde naciese, y un americano también, independientemente de donde naciese Colón, lo verá como un opresor. Así hablando en general, por supuesto. Un inciso. Ayer, cuando tenía ya el vídeo montado prácticamente, vi El Padrino parte 2, una escena que me parece muy pertinente sobre esta cuestión de los italianos en América. Ante todo, es una película de ficción muy inspirada en la realidad, es verdad, pero no deja de ser ficción. Esta escena estaría ambientada en los años 50, en la que Michael Corleone acude al Senado de Estados Unidos, donde se está investigando en una comisión el tema de la mafia. Y un senador, el senador Pat Garrett, que aparece al principio de la película y se lleva fatal con Corleone, viene a decir que no se vincule a los italoamericanos con la mafia, entre otras cosas porque desde los tiempos de Cristóbal Colón, pasando por Enrico Fermi y hasta los días presentes, los italoamericanos fueron pioneros en la construcción y defensa de esta gran nación. Son la sal de la tierra, una de las columnas vertebrales de nuestro país. Y una pregunta que me hago es, vale, ¿y toda esa gente que en redes sociales viene con la crítica de bueno, se han derribado estas estatuas de opresores, vamos a derribar estatuas de otros opresores, como por ejemplo el Che Guevara o del emperador Constantino o las pirámides de Egipto? La pregunta es, ¿esos comentarios hacen identidad? ¿Esos comentarios se pueden estudiar desde la historia? Porque al final estamos en un punto tan polarizado porque los que van en contra de lo que dicen o hacen otros o defienden los otros, al final se van aglutinando en otra identidad. Bueno, simplemente quería mencionarlo, pero insisto, la historia es la ciencia que analiza esos conflictos en el pasado y su vocación no es gestionarlos ni juzgarlos, eso es de las ciencias políticas, eso es el derecho. Está muy bien la multidisciplinaridad, yo necesito saber de leyes y necesito saber de estrategias políticas para entender lo que está ocurriendo. Puede que incluso yo sea parte y a la hora de analizarlo tenga que hacer un ejercicio especialmente riguroso conmigo mismo, pero yo, como historiador, no soy juez. En cuanto a qué opinión me merece, yo preferiría que esas estatuas, que no dejan de ser patrimonio y arte, estén antes que destruidas en un museo donde se explique la historia y contexto de ese personaje, la motivación con la que esa estatua fue creada, quién es el autor y por qué esa estatua está en un museo y no está donde originalmente estuvo pensada. Un poco como los cuadros de los museos, ¿no? Velázquez no pintaba pensando que centenares de personas todos los días verían sus obras en lugares de espacio común. Por eso es muy importante poner cada cosa en su contexto. Y ya está. Esto es un poco lo que quería comentar a colación de esta circunstancia, de este conflicto que ha habido en Estados Unidos sobre el Black Lives Matter, y seguiremos atentos para ver cómo evoluciona todo.